Buenos días, somos el equipo 4 conformado por Melissa García y Arely Vázquez. Bueno, vamos a comenzar con la encefalopatía hepática. Como definición, tenemos que la encefalopatía hepática es una complicación frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia hepática y es un conjunto de anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente reversibles en pacientes con disfunción hepática aguda o crónica después de haber excluido otras anormalidades neurológicas y o metabólicas. En cuanto a epidemiología, tenemos que la incidencia anual es de 22.931 pacientes, con una mortalidad anual del 14.1 al 15.6%, y la encefalopatía hepática se presenta en el 60% de los pacientes con cirrosis hepática. En cuanto a fisiopatología, tenemos que hay muchos mecanismos descritos que dicen que están involucrados en el desarrollo de la encefalopatía hepática. En este esquema se muestra una propuesta de la interrelación entre los diferentes mecanismos patogénicos implicados. Entre las diferentes hipótesis que se han formulado, la más aceptada es en la que se dice que está implicado el amoníaco como piedra angular en el desarrollo de este trastorno. El amoníaco proviene en su mayor parte del metabolismo bacteriano de las proteínas y de la glutamina que se encuentran en el tracto digestivo inferior, y en menor proporción del metabolismo del riñón y del músculo esquelético. En condiciones normales, el amoníaco circulante es conducido al hígado, donde se transforma en urea y se va a excretar a través de la orina y de las heces. En los pacientes que tienen encefalopatía hepática, ya sea por insuficiencia hepatocelular o por la presencia de Shunt, el amoníaco circulante no es adecuadamente detoxificado, por lo que se va a conducir a un aumento en la concentración plasmática de amoníaco en la mayoría de los pacientes con cirrosis. Cuando hay un pH alcalino, el amoníaco en exceso atraviesa la barrera hematoencefálica provocando un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales que van a explicar la mayoría de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática. El mecanismo por el que se van a producir estas alteraciones se tiene que buscar en el metabolismo cerebral del amoníaco, ya que va a depender en su mayor parte de la enzima glutaminosintasa, que es una enzima que está presente en los astrocitos y es la encargada de sintetizar la glutamina a partir de glutamato y amonio. El acúmulo de glutamina va a conducir a un desequilibrio osmótico que genera una edematización de los astrocitos y se va a desencadenar múltiples mecanismos que pueden estar implicados en la patogenia de la encefalopatía hepática, como la activación de reguladores extracelulares de proteincinasas, la fosforilación proteica o la producción de neuroesteroides. Las alteraciones funcionales van a incluir anomalías en el metabolismo del oxígeno y la glucosa en el cerebro, así como alteraciones en la perfusión sanguínea cerebral que reflejan una alteración en la actividad neuronal. La hipótesis del GABA o de las benzodiazepinas endógenas dice que existe un aumento de neurotransmisores del sistema neuroinhibidor GABAérgico, ya sea por acción directa del ácido G-aminobutírico o por benzodiazepinas endógenas, ya que en algunos estudios han detectado un incremento de los receptores benzodiazepínicos tanto a nivel cerebral como a nivel periférico. Y finalmente, entre las diversas teorías que existen, debemos destacar la implicación de la microbiota intestinal, no solamente como generadora de amoníaco, sino también como responsable de una respuesta inflamatoria sistémica favorecida por la translocación bacteriana, que va a estar propiciada por el aumento de la permeabilidad intestinal. En los pacientes que tienen clínica de encefalopatía hepática, se puede presentar diferente sintomatología que podemos agrupar en 3 clases: la alteración del nivel de conciencia, los síntomas neuropsiquiátricos y los signos neuromusculares. Las alteraciones del nivel de conciencia pueden progresar desde un estado de confusión leve hasta un estado de coma, que habitualmente va a estar precedido de estados de letargia o confusión leve hasta un estado de coma,
Los síntomas neuropsiquiátricos consisten en una afectación variable de la personalidad, la conciencia, el habla y la capacidad intelectual. Típicamente va a aparecer una disminución de la capacidad de atención y una lentitud en la elaboración de los procesos mentales simples. Estos van a estar acompañados de desorientación progresiva con relación al tiempo y el espacio, así como un deterioro de las facultades intelectuales y cambios en el comportamiento y personalidad del paciente. La irritabilidad inicial puede dar paso a estados posteriores de bradisiquia o apatía. En esta fase se puede observar frecuentemente una inversión del ciclo sueño-vigilia. En relación a los signos neuromusculares, destaca la existencia de una hiperreflexia, la posible aparición del signo de Babinski en situaciones de coma y la presencia de asterixis o temblor aleteante, también conocido como flapping, en los grados 2 y 3 de Westhaven. Este signo aparece al hacer que el paciente extienda los brazos con las manos en dorsiflexión. Ya sabemos, va a aparecer un aleteo característico de las palmas de las manos como consecuencia de una pérdida momentánea del tono muscular normal. Y bueno, sin embargo, este signo puede presentarse también en la lengua y en las extremidades inferiores. Generalmente lo checamos en las manos o en los pies. Y bueno, la mayor parte de los episodios agudos de la encefalopatía hepática van a estar relacionados con la presencia de algún factor precipitante, más o menos evidente. La importancia de identificar estos factores tiene pues su significado pues al momento de llevar a cabo el tratamiento. Dentro de estos factores precipitantes los vamos a clasificar en dos grupos. Vamos a encontrar los factores establecidos y los factores posiblemente implicados. Dentro de los factores establecidos encontramos la hemorragia gastrointestinal, infecciones, uremia, hipocalemia, hiponatremia, deshidratación, un tratamiento diurético, el uso de psicofármacos, uso de antihistamínicos, el estreñimiento, el exceso en la ingesta de proteínas en la dieta, la insuficiencia hepática aguda por hepatitis alcohólica tóxica o viral y una derivación portosistémica quirúrgica o espontánea, que son los famosos shunts. Y en cuanto a los factores posiblemente implicados, tenemos un déficit de zinc, hipernatremia, beta bloqueadores, anemia y metonina oral, el uso de este fármaco. Aquí tenemos un cuadro en el que, bueno, existen diferentes escalas para la valoración de los grados de encefalopatía hepática. Sin embargo, en esta tabla vemos los criterios de Westhaven, que son los más usados en la práctica clínica para pacientes, sobre todo con antecedentes de cirrosis. Aquí tenemos en el grado 0, el nivel de conciencia va a estar normal. Como hallazgos clínicos no vamos a tener ninguno y como hallazgos neurológicos tampoco vamos a tener ninguno. En el grado 1 podemos encontrar confusión leve. En los hallazgos clínicos, cambio de humor, conducta inapropiada, déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, irritabilidad y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Como hallazgos neurológicos podemos encontrar temblor o asterixis leve. En el grado 2, en el nivel de conciencia, nos vamos a encontrar con letargia. En cuanto a los hallazgos clínicos con desorientación temporal, gran dificultad para practicar tareas mentales, cambio marcado de la personalidad, y en los neurológicos tenemos asterixis manifiesta y dificultad para hablar. En el grado 3 vamos a encontrar estupor, imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientación en tiempo y espacio, amnesia, habla inteligible y agitación psicomotriz. En cuanto a los hallazgos neurológicos, rigidez muscular, clonus e hiperreflexia. Y en el grado 4, el paciente va a estar en coma, los hallazgos clínicos va a ser coma, y en cuanto a los hallazgos neurológicos vamos a tener una postura de descerebración. El diagnóstico de la encefalopatía hepática se realiza básicamente por exclusión de otras causas potenciales, como las alteraciones electrolíticas, sepsis, la patología intracraneal o incluso la hipoglucemia. Como datos clínicos para realizar el diagnóstico, debemos buscar intencionadamente el antecedente de patopatía crónica, los estigmas hepáticos y estudios de laboratorio alterados. La mayor parte de los pacientes con encefalopatía hepática suelen tener una patopatía crónica avanzada
y por lo tanto podemos observar signos de cirrosis hepática en la exploración física, como el tema palmar, ictericia, ascitis, etcétera, así como una serie de alteraciones analíticas en los resultados del laboratorio. Como ya sabemos, podemos encontrar trombocitopenia, coagulopatías, alteración en las pruebas de función hepática, etcétera. Estas alteraciones es importante recordar que no van a estar presentes en los casos en los que la encefalopatía hepática esté asociada con una falla hepática aguda o con la presencia de cortocircuitos. Y bueno, ante un paciente con cirrosis hepática en estado de coma, se recomienda la realización de estudios completos. La determinación de los niveles de amoníaco se utiliza frecuentemente en la práctica clínica como una prueba diagnóstica de encefalopatía hepática. Sin embargo, no existe una evidencia de que sea tan precisa esta prueba, y por lo tanto su uso hasta el día de hoy se encuentra pues algo controvertido. Debemos tener en cuenta que la determinación de los niveles de amoníaco es muy difícil de realizarla, ya que existen muchos factores externos que alteran pues su cuantificación, como el uso del torniquete, el transporte de la muestra, el tiempo transcurrido entre la extracción y el análisis de la muestra, la utilización de sangre venosa o arterial, etcétera. Por lo tanto, existen una gran tasa de falsos positivos y falsos negativos que hacen que no sea una prueba fiable. La resonancia magnética se ha incorporado a la práctica clínica de una forma pues muy alta, gracias a su utilidad en el diagnóstico de patologías neurológicas como los ictus o las encefalitis virales. Sin embargo, como diagnóstico para la encefalopatía hepática no tiene ninguna utilidad, es para excluir otras causas. La tomografía también en el proceso diagnóstico de la encefalopatía hepática se va a basar en la exclusión de otras patologías, así como la identificación de algún shunt portosistémico, esto a través de la tomografía, pero de hígado. Esta sí puede justificar la presencia de una encefalopatía hepática. Y también podemos realizar pruebas neuropsicológicas y el electroencefalograma. Eh, los test psicométricos y los estudios neurofisiológicos son utilizados para detectar la presencia de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis que no tienen alteración en el estado mental, especialmente en los casos en los que la existencia de la encefalopatía hepática puede tener importantes consecuencias, como en las personas que realizan actividades que tienen un riesgo elevado de sufrir un accidente, o en aquellos pacientes que presentan síntomas cognitivos como la presencia de olvidos, problemas de concentración, etcétera. Y entre las pruebas neuropsicológicas que se utilizan más frecuentemente destaca un grupo de test psicométricos denominados PES, que es la abreviatura de Psychometric Hepatic Encephalopathy Score, que agrupa 5 test. Estos test van a valorar fundamentalmente la habilidad motora fina, la atención y la rapidez del procesamiento de la información. Los 5 test que van a formar la batería del PES han sido validados para el diagnóstico de la encefalopatía hepática. La ventaja de estos es que son fáciles de realizar por cualquier persona que esté entrenada y que no requieren ni mucho tiempo ni medios adicionales más que el papel en el que se va a realizar el test y un lápiz para realizarlos, y que tienen una sensibilidad pues alta. Entre las desventajas que tiene este estudio es que pues el rendimiento se ve influido por la edad del paciente, el nivel de estudio y la existencia de una variación geográfica. Además de que las pruebas neuropsicológicas que sirven para establecer el defecto cognitivo, se dispone de una serie de métodos computarizados como la frecuencia crítica de parpadeo y el Inhibitory Control Test. Estos dos van a ser de utilidad como sistemas de cribado. Si bien se aconseja completar el estudio con otras pruebas neuropsicológicas para confirmar el diagnóstico antes de tomar una decisión clínica, ya que estas únicamente proporcionan una información incompleta de la función cognitiva. El
Inhibitory Control Test es un test que se realiza para detectar déficits de atención al presentar una secuencia de letras en la pantalla de una computadora. La frecuencia crítica de parpadeo o FCP va a consistir en colocar en el campo visual del paciente una luz que parpadea a una frecuencia muy elevada, de manera que el paciente va a ver un foco de luz constante. De forma progresiva va a disminuir la frecuencia del parpadeo, con lo que la luz va a pasar a ser percibida como una luz intermitente. El paciente debe identificar el momento en el que la luz pasa de ser continua a intermitente. En los pacientes que presentan encefalopatía hepática, la presencia de un déficit de atención va a producir una disminución de la frecuencia crítica de parpadeo. Y la principal ventaja de este test es que, a diferencia de los test psicométricos, no se ve afectado ni por la edad ni por la escolaridad, pero este tiene la desventaja de que sí puede ser afectado por déficits visuales, y se ha demostrado una buena asociación entre la frecuencia crítica de parpadeo y la batería de estos test, que es el PES. La, el tratamiento de los pacientes debe tener en cuenta múltiples aspectos, como el estado clínico del paciente, la presencia de síntomas agudos o persistentes y el grado de insuficiencia hepática que presenta el paciente. Debemos recordar que el trasplante hepático debe ser considerado como el tratamiento definitivo de la encefalopatía hepática y de otras complicaciones asociadas a la cirrosis. Sin embargo, pues dentro del tratamiento, sabemos que es un poco imposible realizar tantos trasplantes de hígado, por lo que tenemos que llevar a cabo pues medidas generales, como evitar otras complicaciones. Debemos valorar al paciente, debemos valorar la capacidad que tiene para mantener la vía aérea permeable. También debemos recordar que un paciente que tiene una encefalopatía avanzada, grado 3 o 4 de Westhaven, debe ingresarse a una unidad de cuidados intensivos para garantizar una correcta ventilación y evitar una broncoaspiración, ya que en este escenario pues puede ser necesaria la intubación endotraqueal. Si el paciente ingresa a un hospital, es necesario estar vigilando el estado de conciencia al menos 3 o 4 veces al día para detectar cualquier deterioro. Y también va a resultar determinante la identificación del tratamiento de los factores precipitantes de la encefalopatía hepática. Estos deben ser tratados, porque si no, pues la encefalopatía jamás va a remitir. También debemos mantener un estado nutricional adecuado, contrario a lo que se tenía pensado antes. Sí debemos aportar proteínas al paciente. La guía de práctica clínica menciona que hay que dar un aporte de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso al día. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos varios medicamentos que pues basan su funcionamiento en la disminución de la presencia de bacterias, y por lo tanto en la disminución de la presencia y la absorción de amoníaco. Dentro de estos medicamentos tenemos la lactulosa. Está indicada a una dosis de 30 a 45 mililitros o 20-30 gramos de 3 a 4 veces al día, y la dosis se debe ajustar hasta lograr 2 a 3 evacuaciones al día. Los antibióticos no absorbibles que no son tan usados, encontramos la neumicina, el metronidazol y la vancomicina. La neumicina a dosis de 1 a 2 gramos al día, con una dosis máxima de 6 gramos al día. Metronidazol 250 miligramos cada 6 a 12 horas. Y vancomicina 2 gramos vía oral cada 24 horas. Sin embargo, estos antibióticos no se utilizan tanto, ya que se puede hacer resistencia al paciente. Sin embargo, encontramos la rifaximina, que no es un fármaco al que se haga tanta resistencia, por eso es el que más se utiliza, a una dosis de 1100 a 1200 miligramos al día. Y el uso de probióticos, pues su finalidad es que disminuya la producción de amonio y su absorción. Bueno, vamos a continuar con lesiones renales.
Como definición de la lesión renal aguda tenemos que es una caída brusca, casi siempre reversible de la filtración glomerular que suele acompañarse de oliguria y cuya consecuencia es la elevación de los productos nitrogenados en sangre, así como graves alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas. Dentro de la clasificación tenemos que la lesión renal aguda se va a clasificar en lesión prerrenal, en lesión renal o parenquimatosa y en una lesión postrenal. La lesión renal aguda prerrenal se va a caracterizar por un descenso de la presión de la filtración glomerular. Esta va a ser secundaria a diferentes situaciones clínicas y como consecuencia se va a producir una hipoperfusión renal con alteración de los mecanismos reguladores que en caso de mantenerse sin corrección pueden derivar en una falla renal aguda parenquimatosa o renal. La falla renal o parenquimatosa, tal como su nombre lo indica, va a implicar daño a nivel del parénquima renal secundario al resultado de la actuación de diferentes procesos. La falla renal aguda parenquimatosa o renal engloba entidades fisiopatológicas diversas como la necrosis tubular aguda, las enfermedades tubulointersticiales, las glomerulopatías, la necrosis cortical y las alteraciones a nivel vascular. La falla renal aguda postrenal u obstructiva va a representar aproximadamente el 10 al 15% de los casos de falla renal aguda en su totalidad. Y bueno, en los pacientes ancianos va a ser una de las causas más frecuentes de lesión renal aguda y se va a originar por una afectación obstructiva a nivel del trayecto urinario por causas intrínsecas o extrínsecas y esto puede ser pues en cualquiera de los niveles del tracto urinario. Las principales causas pues sobre todo en adultos mayores va a ser la hipertrofia prostática y solamente va a presentar anuria cuando la obstrucción sea bilateral y completa. Si es parcial, se puede acompañar de oliguria, de diuresis normal o en algunos casos se puede presentar como poliuria y secundaria a un defecto al nivel de la concentración urinaria. Em, en esta tabla encontramos las principales causas de lesión renal aguda posrenal. Tenemos una disminución del gasto cardíaco, por shock, infarto agudo al miocardio, valvulopatías, endocarditis, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, por embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco o miocarditis. Una vasodilatación periférica por hipotensores, nitritos, sepsis, hipercapnia o hipoxemia. Una disminución de volumen circulante efectivo. Esto puede ser por pérdidas reales de líquido extracelular causada por hemorragia, vómitos, diarrea, quemaduras, uso de diuréticos, por nefropatías, por insuficiencia suprarrenal, por redistribución de líquido extracelular. Encontramos el síndrome nefrótico, hepatopatías graves, obstrucción intestinal, pancreatitis, desnutrición y rabdomiólisis. Dentro de las alteraciones de la dinámica arteriolar glomerular encontramos a los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, las sustancias alfa-adrenérgicas, síndrome hepatorrenal, sepsis, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Como causas de la insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa o renal, tenemos a la necrosis tubular aguda, isquémica o nefrotóxica, en las enfermedades tubulointersticiales, que pueden ser idiopáticas, infecciosas, inmunológicas, neoplásicas y por fármacos, las glomerulopatías, que puede ser una glomerulonefritis aguda, vasculitis y enfermedades del tejido conectivo, necrosis cortical por coagulación intravascular diseminada o un aborto séptico y alteraciones renovasculares como una trombosis, embolias, vasculitis, traumatismos, enfermedades del tejido conectivo e hipertensión arterial. Y dentro de las causas de la lesión renal aguda postrenal encontramos, como ya lo habíamos mencionado, las obstrucciones ureterales intrínsecas por nefrolitiasis, neoplasias, coágulos, disfunción vesical por fármacos, principalmente por anticolinérgicos, la necrosis papilar y por obstrucciones ureterales extrínsecas, las neoplasias, fibrosis retroperitoneal, radioterapia, hiperplasia de próstata, traumatismos
y por obstrucciones intratubulares secundarias a depósitos de ácido úrico, cristales de oxalato, cristalización de fármacos como aciclovir, metotrexato, sulfamidas y cadenas ligeras. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos que identificar principalmente la etiología de la lesión renal aguda. Esto se va a hacer a través de una anamnesis. Es muy importante realizar la historia clínica y dentro del interrogatorio buscar bien los antecedentes personales del paciente e investigar si existe una patología previa, si existe el uso de nefrotóxicos, alguna situación precipitante de hipovolemia, hipotensión, de algún antecedente de traumatismos, de cirugías. También debemos realizar la detección de signos de uremia. Como sabemos, pues debemos buscar astenia, vómitos, anorexia, respiración acidótica. Y también es importante conocer el volumen de orina que se estuvo eliminando en días previos, así como la cantidad de líquidos que se han ingerido. Dentro de la exploración física, pues tenemos que esta es de poco valor para establecer la causa. Sin embargo, debemos orientarla hacia la situación hemodinámica del paciente, el grado de hidratación y pues una causa obstructiva. Debemos buscar signos que orienten a una patología sistémica. En el caso de las pruebas complementarias, la osmolaridad y sodio urinario debemos buscarla, los índices urinarios, sedimento y sistemático de orina, la densidad urinaria elevada nos va a orientar hacia un proceso prerrenal. Dentro de los estudios que podemos realizar una biometría hemática en el que se observa una elevación de eh, de los leucocitos en el caso de que sea una causa infecciosa, y en la química sanguínea vamos a ver una elevación de la urea y de la creatinina. En cuanto a estudios de imagen, debemos incluir la radiografía simple de abdomen. Esta lo que nos va a permitir pues es valorar, además de la silueta del riñón, alguna anomalía en el contorno, la existencia de imágenes cálcicas y pues nos va a ayudar también a identificar si existe alguna obstrucción. En el caso de la ecografía renal, también va a ser usada para ver si existe alguna obstrucción y para valorar si existe alguna masa. También tenemos como recurso la ecografía Doppler, que nos va a ayudar a valorar el flujo y las resistencias vasculares. Esta va a ser muy útil en el caso de que exista una patología vascular renal. Y en esta tablita tenemos los parámetros para realizar un diagnóstico de lesión renal aguda. Debemos, por ejemplo, en el caso de la lesión prerrenal, la densidad que va a ser mayor a 1.020, la osmolaridad mayor a 400, el sodio en orina menor a 20, la proteinuria variable, el sedimento va a ser anodino, y aquí tenemos, por ejemplo, la obstrucción y también la intersticial. Como vemos, cada patología se puede distinguir por diferentes valores a nivel de los parámetros que son evaluados. En cuanto al tratamiento, este va a estar basado pues en la causa, en tratar la causa principal, y para esto tenemos que identificar primero dónde está la causa de la lesión renal, si está prerrenal, renal o posrenal. El tratamiento en el caso de la lesión renal aguda prerrenal pues va a ser la restauración de la perfusión renal a través de la corrección de la hipovolemia. Se tiene que vigilar también la diuresis y el estado cardiopulmonar del paciente, y debemos realizar una corrección hidroelectrolítica. En cuanto al tratamiento en el caso de una lesión renal aguda, renal o obstructiva, debemos identificar si el paciente utilizó algún nefrotóxico para poder retirar el fármaco. También se podemos utilizar esteroides, inmunosupresores, y en caso de que el paciente corra peligro su vida, podemos utilizar la diálisis. En cuanto a las indicaciones de la diálisis, tenemos que está una pericarditis urémica, la uremia sintomática,
mm, la encefalopatía o una hemorragia digestiva, y se va a contraindicar cuando el pronóstico de la enfermedad subyacente del paciente no vaya a mejorar aún con el tratamiento de la diálisis, y cuando la carga para el paciente supera los beneficios esperados. En cuanto al tratamiento postrenal, igual el primer paso pues es retirar la obstrucción, restablecer el flujo urinario, colocar una sonda Foley en el caso de que la obstrucción sea a nivel de tracto urinario bajo, como es en la uretra. En el caso de que exista hidronefrosis, debemos colocar un catéter doble J y pues realizar hemodiálisis en casos graves que comprometan la vida. Insuficiencia renal crónica agudizada. Para empezar, encontré que la definición es un poco problemática, porque no hay una como tal. De las que encontré, una es la pérdida progresiva, permanente y reversible de la tasa de filtración glomerular en cierto tiempo. Se define como insuficiencia renal crónica cuando la tasa de filtrado es menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros de superficie corporal. Otra definición, es un poquito más vaga, es el daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundario a la reducción lenta, progresiva de irreversible del número de nefronas. Eh, yo creo que para fines prácticos se toma más que nada la primera definición. La etiología es variable en este caso, pero las etiologías que más nos importan a nosotros va a ser la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, porque México, y bueno, también el síndrome metabólico, en el cual va a haber presencia de diabetes e hipertensión. Los estadios, como les dije, en insuficiencia renal crónica se define como la disminución de filtrado es menor de 60. Entonces se tiene que tomar a partir del estadio 2, de 89 a 60. A partir del 2 es insuficiencia renal crónica. Algo que es importante señalar es que en el hospital lo que pasa, o para poder alguien decir que insuficiencia renal crónica agudizada o con una lesión renal aguda, tú tendrías que saber desde el principio cómo estaban sus tasas de filtrado. Y pues realmente eso no, bueno, en la realidad eso no pasa. De ahí que nosotros en el hospital, o la mayoría, no, nadie pone, bueno, sí ponen, pero casi no, insuficiencia renal crónica agudizada, más bien pones insuficiencia renal eh, de estadio, no es cierto, insuficiencia renal a estadificar. Realmente nunca vas a saber si realmente es una insuficiencia renal crónica, porque, como vamos a ver más adelante, no es que haya signos y síntomas así característicos o que tú sospeches. La única forma de saberlo es con laboratorios para ver la filtración glomerular. Y pues eso no se pide, así a alguien que no sea ni diabético ni hipertenso, no es algo que pidas realmente tú en tu consulta diaria. Lo debes de pedir, como hemos visto en las consultas en la unidad de medicina familiar. Pero bueno, ya ven cómo a veces está la situación. El cuadro clínico, como les había dicho, es progresivo. Puedo estar aparentemente sano, pero pues tú no puedes estar seguro hasta que no te hagas tus laboratorios. Varía el cuadro clínico de paciente a paciente. Puede haber unos que se vean muy bien con un estadio 3 y se ven peor el que tiene estadio 2. Y también depende de la velocidad de progresión y qué tanta masa del riñón esté funcional realmente. Entonces, bueno, el cuadro clínico no hay algo así como tal, algo definido. Bueno, aquí les pongo en algo resumido todas las manifestaciones clínicas que puede haber en una insuficiencia renal crónica en este caso. El clásico puede haber trastornos hidroelectrolíticos y equilibrios ácido-base, como siempre vemos en urgencias. Alteraciones en el metabolismo fósforo-calcio, alteraciones digestivas, fetor urémico, pirosis, gastritis erosiva, estreñimiento, diarrea, alteraciones endocrinas, alteraciones cardiorrespiratorias. Bueno, pero estas ya son un poquito ya más, muy, muy avanzadas. Yo creo que más bien las que podríamos encontrar más o podríamos sospechar
lo que vamos a estar en contacto nosotros van a ser los trastornos hidroelectrolíticos. Uropatía obstructiva. Se define como la interrupción estructural o funcional del flujo normal de la orina, lo que lleva a una disfunción renal dependiendo del tiempo de la obstrucción. La etiología se divide en dos grupos de edad. En niños usualmente es por anomalías congénitas del sistema urinario. En adultos se vuelve a dividir en dos. En población joven usualmente es debido a cálculos renal, bueno, cálculos en la vía renal. En ancianos se va a ver usualmente este cuadro más en varones debido a que con la edad aumenta la incidencia de hiperplasia prostática y cáncer de próstata. En la fisiopatología encontré que depende del lugar de la obstrucción, pero va a haber una dilatación de los túbulos colectores y los túbulos distales, lo que va a conllevar a un aumento de la presión intratubular, lo que también hace que haya una isquemia a nivel local. Al haber isquemia, poco a poco se va a atrofiar lo que son los túbulos. Y posteriormente la isquemia va a ir aumentando y va también, bueno, lo que mencionaba el manual es que también esto al final, ya en estadios más avanzados, lleva a que se manifieste como infecciones también de. El cuadro clínico es muy variable porque depende si la obstrucción es a qué nivel y si es unilateral o bilateral. En el cuadro clínico puede haber dolor, excepto que la obstrucción sea solo de un lado. Puede haber disminución de volumen, sí, pero tiene que ser cuando es una obstrucción bilateral. Si es unilateral, es muy difícil que se vaya a ver disminución de volumen. Y obviamente va a haber presencia de infecciones de vías urinarias. Otros signos y síntomas que puede haber, pero ya son en un tiempo de evolución ya más avanzado, es fiebre, náuseas eh, y edema. El diagnóstico. Lo primero que hay que tomar, o lo que más tenemos a la mano, es un examen general de orina. También es importante tomar de laboratorios. En los laboratorios también vamos a ver si hay alguna alteración. Aquí, bueno, se menciona mucho electrolitos séricos, por ejemplo, también ver la química sanguínea, glucosuria, creatinina, todo ese tipo. Toma como diagnóstico también lo que es una colocación de sonda. Usualmente es lo que ven para estimar el volumen. Se puede tomar como diagnóstico y como tratamiento, depende de la obstrucción. Eh, lo que también se puede hacer es realizar un ultrasonido, que es lo que yo creo que podemos tener más a la mano en el hospital. Y bueno, ya en cosas más avanzadas, una cisturetrografía miccional, pero bueno, con ese no es común que lo tengamos en el hospital, o no es común que lo pidas de primera instancia, pero pues es lo más recomendable. Dependiendo de dónde está la obstrucción o que haya, vas a ver alguna disminución del calibre de la uretra, por ejemplo. En el tratamiento, pues es aliviar la obstrucción.
dependiendo dónde esté. Usualmente, depende, requieren tratamiento de tipo quirúrgico, alguna litotricia, por ejemplo, o terapia farmacológica, ese es un ejemplo nada más, en estadios digamos, avanzados de cáncer prostático. Mm, Como les había dicho en el anterior, en el diagnóstico, por ejemplo, en lo que es la colocación de sonda, no es que alivie la obstrucción como tal, pero por ejemplo en los viejitos que llegan a cambio de sondas, la sonda se me tapó y todo, bueno, es digamos de una forma somera de aliviar la obstrucción que tienen. Y bueno, aliviando la obstrucción, te evitas lo que es pues que ese viejito llegue a que llegue, aparte de la obstrucción, que llegue con ciertas infecciones. En el caso, obviamente, de si hay infección de vías urinarias, bueno, dar el tratamiento de acuerdo a la infección. Eh, y también hay que manejar los líquidos con cierta precaución, nada más, porque por si ya está obstruido y tú le metes líquidos, va a aumentar un poco. Bueno, los riñones van a trabajar más y por momentos va a haber más volumen que procesar y no se va a poder.